Marcos capítulo 1, Evangelio San Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Quiero tomar como base esta escritura y es un tema que está asignado en dos partes, ¿verdad? Si Dios lo permite, el próximo fin de semana estaré dando la segunda parte si Cristo no ha venido y me tiene con vida. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos, querida iglesia. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa, esta mañana llena de tus misericordias. Te bendecimos por ello. Y hoy, Señor, estamos aquí disponiendo nuestro corazón para oír y recibir tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que hoy nuestro corazón sea un corazón tierno, sensible a tu voz. Que esta palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que tú hagas con ella lo que quieras y cumple el propósito por el cual la has enviado. Oramos para que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, a los presentes y a los que están conectados a través de las redes sociales. Que tu Santo Espíritu lleve esta palabra, que son vida y son espíritu y son medicina, son salvación a los que la hallan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea toda la gloria. Tuve la oportunidad hace varios años de estar en lo que se llama un avivamiento en Orlando, en Pensacola, Florida. Yo he leído mucho sobre avivamientos en el pasado, en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, donde el Espíritu Santo le ha placido descender en una forma soberana sobre un pueblo, una ciudad, un país completo. Y tuve la experiencia de ver gente con hambre de Dios, hambre con H mayúscula, una sed espiritual impresionante. Las reuniones se hacían, empezaban en la noche a las 7 y la gente estaba, hermanos, desde las 6 o 7 de la mañana haciendo fila para entrar. Era algo impresionante, no cabía las personas. Cuando entré a ese santuario, había una presencia tan fuerte en el Señor que uno lo que podía sentir era ganas de arrepentirse, hermano. Era un avivamiento, una visitación de Dios para arrepentimiento. Y miles y miles y miles de personas se arrepintieron de sus pecados durante 5 años que duró ese avivamiento en ese lugar. Y lo pude ver, lo pude sentir. Cómo el espíritu de arrepentimiento estaba en esas vidas, en esos corazones. Todo tipo de personas, hombres y mujeres, gente malviviente, hermanos, se arrodillaban en la presencia de Dios, confesando sus pecados, arrepintiéndose y teniendo cambios transformadores del corazón, entregando sus vidas a Jesús. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos puede visitar. Qué bendición cuando nos dejamos impresionar, impactar por el glorioso Espíritu Santo. Porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer al pecador de sus pecados. Ese es uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de sus pecados. Aquí podemos rajarnos, desboronarnos predicando,
Pero si no hay una obra del Espíritu Santo y disposición del corazón de las personas, no pasa nada. Es como bañar patos, hermano. No les entra nada. Pero aquí hay gente sensible a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allá en casa hay gente sensible a Dios para que la palabra y el Espíritu pueda penetrar en sus corazones. Jesús dice en estas primeras palabras que salen de Jesús, el Hijo de Dios, al iniciar su ministerio a la edad de 30 años, fue: el tiempo se ha cumplido. Dios trabaja con tiempos, hermano. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta afirmación todavía está vigente, hermano. Ya llevamos un poquito más de 2000 años donde esa ventana, esa puerta está abierta para que todo aquel que quiera venir a Jesús y pertenecer al reino de Dios, aquí se le está hablando sobre el arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio son buenas nuevas. Y aquí se relaciona con el reino de Dios. Este anuncio con el que el Señor Jesús comenzó su ministerio, hermanos, nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque significa que Dios sigue extendiendo su misericordia sobre los pecadores y los busca con su amor para invitarlos a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Para tratar este tema, hermanos, que hoy nos está ocupando sobre el arrepentimiento, tenemos que verlo en su contexto. El propósito del arrepentimiento es el de ser perdonado y tener la vida eterna. Y el arrepentimiento tiene 3 pasos sencillos, pero son eficaces y concretos. Número 1, hermanos, arrepentimiento es reconocer el pecado. Número 2 es confesarlo a Dios. Y número 3 es apartarse del pecado. Esos son los 3 pasos de un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores, para que los pecadores puedan entrar en el reino de Dios? Ahí está claro. Jesús lo dijo en forma enfática y sencilla, digo yo. Él lo resume en 2 requisitos. Número 1, arrepentimiento, y número 2, fe. Arrepentimiento y fe. Y hoy nos va a ocupar este primer paso, requisito que el Señor nos da. No sería coherente no sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se puede restablecer sin la participación activa del hombre. Tiene que haber una participación, eso llaman una sinergia. Dios da el mensaje, Dios llama al arrepentimiento, pero la persona, el pecador, tiene que responder a ese llamado que el Señor está haciendo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a Dios de todo corazón. Así que vamos a comenzar tratando el primero de estos 2 requisitos que el Señor ha establecido en su soberanía: el arrepentimiento. ¿Sabe usted que el arrepentimiento es un mandato de Dios? Es un mandato de Dios. Empecemos por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandato. Arrepiéntese, arrepentíos, decía el Señor. Así lo entendieron y así los predicaron los apóstoles. Allá en Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, genéricamente, en todo lugar, que se arrepientan.
Este mandato del arrepentimiento fue predicado por Cristo, obvio. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Juan Bautista en su mensaje también lo dice en Mateo 3:2 y decía: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los apóstoles una y otra vez fue la columna vertebral de su mensaje. Allá en Marcos capítulo 6:12 dice: los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. Hechos 2:38, aquí cuando Dios usa a Pedro con un poderoso mensaje del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, y la gente queda compungida, queda convencida de que es culpable de la muerte de Jesús, y dice que ellos dijeron: ahora ¿qué vamos a hacer? Fue la pregunta que hizo la multitud, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo: arrepiéntase y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Hechos 26:20 también dice: sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié, dice Pablo, que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Este era el mensaje de los apóstoles, querido hermano. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, versículo 3:9, para aquellos que están pensando que Cristo tarda su venida, Él tiene una palabra, una respuesta para esta gente que no está creyendo. Dice Pedro, por labios de Pedro, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Hay un llamado, hermanos, al arrepentimiento, y este mensaje, hermano, no está pasado de moda, está más vigente que nunca. Más vigente que nunca. También se nos habla en Lucas 24:47. Jesús mismo dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que el Señor nos mandó, a predicar un evangelio, pero no hay un verdadero evangelio si no hay arrepentimiento. No podemos sacar nunca del verdadero evangelio esta actitud, esta decisión en el hombre. El hombre, el pecador, tiene que arrepentirse. Encuentro yo el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y de esas 7 a 4 el Señor las manda a arrepentirse. Les dice sus pecados, los pecados que Jesús veía en estas iglesias, en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, en la Odisea. Y el Señor las llama al arrepentimiento. Hoy el Señor también tiene un mensaje para nosotros: arrepiéntase. La iglesia de hoy tiene que arrepentirse. Aleluya. Cristo, Juan Bautista y los apóstoles no nos dejan claro que Dios, Jesús, es el Rey, y por lo tanto Él tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Si vamos a predicar el evangelio de verdad como lo hizo Cristo, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente ese mandato de Dios a las personas, a los pecadores, para que se arrepientan. No es algo opcional en el hombre que pueda aceptar o rechazar a su gusto.
escrito está, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bien, y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo tendrá graves consecuencias. He aquí las palabras del Señor que son claras al respecto en Lucas capítulo 13 versículo 3, cuando dice: antes, dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted lee esa escritura y lee el contexto, es que estaban juzgando a dos acciones allí y la gente decía: esos sí son pecadores, y el Señor les dice a esos que se creían menos pecadores: si ustedes también no se arrepienten, perecerán. A veces nos sentimos buenos, nos sentimos mejor a veces que hasta los de afuera. Pero hermanos, nosotros, la iglesia, también necesitamos arrepentirnos. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en que cada pecador tendrá que dar cuentas a Dios. Y es algo que la gente no quiere entender. Tarde o temprano tendremos que estar ante el Dios juez. Y por eso es mejor acercarse ahora, que Él se presenta como el Dios reconciliador, como el Dios salvador. Pero habrá un día que ya no habrá chance, y Él no será nuestro salvador, será nuestro juez. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus malas obras. Quiero decirles en esta mañana que Dios lleva cuentas. Yo no sé si Dios tiene un libro, si tiene una computadora o tiene una mente especial, pero Dios lleva cuenta. Y muchos de nosotros, como siempre, vamos a tratar de justificarnos. Dios, pero mira, no, Señor. Y va a mostrarnos nuestra vida. Permítame decirles, llegar a ese momento sin habernos arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios, y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. Los seres humanos no pensamos en eso, creemos que vamos a ser eternos, pero un día moriremos. Puede ser hoy, puede ser esta semana, puede ser dentro de un mes, un año, puede ser dentro de 10 años, pero tarde o temprano vamos a morir y tendremos que presentarnos ante Dios y darle cuentas. No juguemos con nuestro destino eterno. No juguemos con nuestra eternidad, amada iglesia. Ahora, ¿por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Sabe por qué? Porque el pecado es la raíz de todos nuestros problemas, hermanos. Ahí está la raíz, en el pecado. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez es más raro usar la palabra pecado. Hay que admitir con tristeza que en muchos púlpitos esa palabra no se menciona porque ofende a la gente. Querido hermano, hoy se ha perdido la idea misma de esta palabra y vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicio moral sobre nada, y en este tiempo sugerir que algo es pecado o enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea retrógrada y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Por eso hay púlpitos que no mencionan la palabra pecado para no ofender a la gente, pero es mejor ofender que no se vayan al infierno. Pero cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto en su origen como en sus consecuencias. Jesucristo
no dudó en denunciar a personas concretamente como pecadoras. Y la razón por la que lo hizo fue porque él sabía que el problema, el pecado, está en la raíz de todo problema, es el pecado. Jesús lo tenía esto bien claro y por eso fue que Él vino a morir por cada uno de los que estamos acá y de los que están allá en casa. Ahora, cuando hablamos del arrepentimiento, inevitablemente tenemos que hablar del pecado. Usted dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? La respuesta es concreta y directa: de tus pecados. De eso es lo que tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que eres culpable porque has pecado. Ahora usted me dice, hermano, pero ¿de qué soy culpable? ¿Y de qué soy culpable? Porque no nos sentimos malos, hay otros peores que nosotros. Yo no trabajaba ahí en Conavi, ni en H. Solís, ni en Meco. Yo no violé a nadie, no he matado a nadie. Bueno, quisiera hacer una pequeña referencia a los mandamientos en Éxodo 20. Dios dice que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros, su mandamiento. Eso se llama idolatría. Ahora usted dice, bueno, pero yo no adoro imágenes. Pero ¿sabe qué es idolatría? Idolatría es, hermanos, cuando algo ocupa el corazón de Dios, el lugar que a Dios le pertenece. Idolatría es cuando amas más eso o esa que a Dios mismo. Eso es idolatría. Si aman más a alguien que a Dios, si Dios está ocupando, si algo está ocupando el lugar de Dios en tu corazón, eso se llama idolatría y eres culpable y necesitas arrepentirte. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Esto quiere decir usar el nombre del Señor con liviandad, en chistes, en conversaciones, en murmuraciones y hasta en juramentos, falsamente. Si has usado el nombre del Señor en vano, eres culpable y necesitas arrepentirse de esto. Acuérdate del día de reposo, santifícalo, dice el Señor. Son mandamientos. Amados hermanos, para usted no es importante guardar un día para el Señor, separar un día para el Señor. Trabajas 6 días y 1 descansarás. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Si para usted ese día no es importante, si para usted ese día usted no lo separa para el Señor, eres culpable y tienes que arrepentirte. Honra a tu padre y a tu madre. Si no honras a tu padre, a tu madre, si no lo respetas, no le das la dignidad de padre y de madre, quebrantas este mandamiento, eres culpable y necesitas arrepentirte. No matarás, no cometerás asesinato. Usted dice, yo no mato, ni he matado ni una mosca. Pero con la lengua, ¿a cuántas personas has matado? Si eres culpable, necesitas arrepentirte. No cometerás adulterio. Bueno, hermano, yo he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Sí, pero esta palabra va más allá. Esto incluye todo tipo de inmoralidad sexual. Desde la infidelidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la perversión sexual.
Si eres culpable de quebrantar este mandamiento, necesitas arrepentirte de todo corazón. No hurtarás, no robarás. Eso ya ustedes saben qué significa, qué es, ¿verdad? Coger algo que no te pertenece. Se dice que en Japón la filosofía de las personas dice que allá la gente no roba, porque si ellos ven algo por ahí mal puesto, ellos dicen si no es mío, es de alguien, y no lo tocan. Aquí, hermano, olvídese, cuide la cartera. No robarás. Si somos culpables de quebrantar ese mandamiento, necesitamos arrepentirnos de corazón. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, lo que significa no mentirás. Si has mentido, eres culpable y necesitas arrepentirte de ese pecado. No codiciarás. Son mandamientos del Señor y esos no han pasado, hermanos, de moda. Olvídese. Dios nos va a juzgar conforme a esta ley. No codiciarás. Busqué esta palabra en el diccionario. Significa desear mucho o con exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar su situación personal. Y tenemos un reciente ejemplo de eso. La gente no se sacia, hermano. No se sacia. Entre más tenemos, más queremos. No importa la forma que lo vamos a obtener. Si somos culpables de quebrantar este mandamiento, no codiciarás, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Porque Dios esta es la medida de Dios. No es la medida de los psicólogos, de los psiquiatras o de las ideologías. No, esta es la medida con que Dios nos va a medir. La palabra nos juzga por sí sola. Gracias por los amenes. Pero, ¿por qué el pecado es tan grave? ¿Se ha preguntado usted eso? Permítame darle una definición de lo que es el pecado. Se dice que pecado es todo lo que impide que alcancemos la gracia de Dios. Es como un virus, una bacteria. Es decir, el COVID-19 se le queda corto. Es como un virus, como una bacteria que todo lo infecta, por más insignificante que parezca. También se define como una deuda, como un errar, salir del camino, desviarse, hermanos. El pecado es lepra. Para nosotros no lo entendemos porque ya eso entiendo, es una enfermedad erradicada. Pero la lepra, hermano, nunca empezaba con una llaga de una vez, allá no, y de una vez se le cayó una oreja o una mano, no. Era con un granito chiquitico. Y iba creciendo hasta podrir la carne. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Va alcanzando tamaño y pudriendo el alma, pudriendo los pensamientos y las acciones de nuestra vida. Sigo preguntando, ¿qué es el pecado y por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave el pecado? ¿Por qué es algo que no podemos tomarlo tan livianamente? Es tan grave que el Hijo de Dios, el Santo de los santos, tuvo que hacerse pecado en la cruz por usted y por mí. Todo el peso de la ira de Dios Padre cayó sobre nuestro Salvador Jesucristo. Por usted y por mí, por tus pecados y por los míos. La gente no está entendiendo esto, la gravedad del pecado. ¿Por qué el pecado es tan grave?
Número 1, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte espiritual. Eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es la muerte. Muerte eterna. 2, nos destituye de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, está incluido usted, estoy incluido yo aquí, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Por eso no podemos jugar con el pecado. 3, opaca la distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La Biblia dice, Isaías 5:23, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vivimos, hermanos, aquí en Costa Rica, wow, estamos viendo en estos últimos años una degeneración de nuestra sociedad, de nuestros políticos y autoridades gubernamentales, donde legalizan el pecado, hermanos. Y lo peor es que nos quieren, a los que no creemos en eso, no nos ajustamos a esas normas humanas, nos quieren meter en el mismo saco. Que aceptemos esas cosas. No podemos aceptarlo. Eso ofende el corazón de Dios. Quebranta la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos dé discernimiento, hermano. La iglesia hoy más que nunca necesita discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo vil. Pero es triste que hay iglesia, aparte de la iglesia del Señor, perdónenme la palabra, que están como las vacas de Heredia, hermanos, viendo para el techo a ver si la Virgen les habla. Ya Dios ha hablado, amado. Lo que es luz y lo que es tiniebla es tiniebla. Lo que es verdad y lo que es mentira. No hay medias, te atentas a medias. No hay grises en el Señor, no hay grises en el reino de Dios. Lo que es pecado es pecado. Y lo que es santo es santo. Y tenemos que decidirnos, hermanos, como iglesia. Tenemos que decidirnos como iglesia. 5, el pecado es grave porque es un acto de desobediencia y de rebeldía total. El primer rebelde que existió fue Satanás. Y por eso fue lanzado del cielo, hermanos, sacado de la presencia de Dios, porque ninguna cosa inmunda, sucia está en la presencia de Dios. 5, el pecado es grave porque toda injusticia es pecado. Así lo dice 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Todo lo que no es correcto es pecado. El pecado, hermanos, es una ofensa a Dios, es un mal moral y es una transgresión que trae malas consecuencias. El pecado nunca trae bendición, el pecado es maldición. Y no pensemos en sembrar tomates y recoger aguacates. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. 6, Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se cuenta como pecado. La palabra de Dios es espada de 2 filos, hermano. Es espada de 2 filos. Y tal vez este mensaje no es popular aquí, pero yo no estoy aquí para
decirles lo que ustedes quieren oír. Estoy aquí para decirles lo que Dios quiera decirles. Y el primero soy yo. Esta palabra es pero para mí. El pecado es grave porque procede del corazón. Ya basta de ser irresponsables y no asumir responsabilidad, hermanos. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo 15, 18 al 19, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. El problema del hombre está en el corazón. Por eso necesitamos un nuevo corazón, y ese nuevo corazón solo Cristo lo puede dar. ¡Aleluya! Usted se puede vestir de hábito, de monjes, de cura, pero eso no lo hace santo. Usted necesita un encuentro con Cristo Jesús. Que Él le transforme, le cambie, quite ese corazón de piedra y le dé un corazón de carne, lavado, limpio por la sangre de Jesucristo y santificado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es poder de Dios. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Usted necesita un encuentro con el Cristo de la cruz. Con el Cristo de la cruz. Solo ahí su vida será transformada y será cambiada. 8. El pecado es grave porque es vivir a nuestra manera, independiente de Dios, gobernándonos a nosotros mismos. ¿Sabe cómo llama eso la Biblia? Orgullo y soberbia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para arrepentirse hay que agacharse, hay que arrodillarse, querido. Y una persona soberbia siempre está de pie, siempre está exaltando su yo, no reconoce nada, ninguna situación en su vida. Y eso me trae a la mente aquel cuadro del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan esa historia que el Señor contó? El fariseo está allí con las manos levantadas en el templo y echándose flores. Yo no soy como los otros, yo soy así, y empieza a echarse flores. Y pues dibuja al publicano allí arrodillado, no se atrevía a alzar su rostro y decía: oh Dios, sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador. Ese hombre se estaba arrepintiendo y Jesús dice: ¿cuál de estos dos salió justificado? Obviamente el publicano, el humilde, el que se humilló en la presencia del Señor. Dios resiste a los soberbios, pero imparte su gracia a los humildes, a los que reconocen que necesitan a Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Somos culpables de envidia, de pleito, de murmuración, de falta de perdón, de mentira, de codicia, de inmoralidad sexual, de robo y demás. Y necesitamos como iglesia arrepentirnos, amados hermanos en el Señor. Quiero ir aterrizando. Por esta razón, el pecador será excluido del reino de Dios si antes no es perdonado y limpiado, santificado con la sangre de Cristo. Si el pecado entra en el cielo, ¿sabe usted que automáticamente dejaría de ser un reino de justicia? Escuche lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida del Cordero aquí? Levante la mano, que estén seguritos. Si no está seguro, ya usted recibe a Cristo aquí. Aleluya. Querida iglesia,
Si bien es cierto que los que no conocen al Señor necesitan arrepentirse y nosotros tenemos una obligación de predicarles el Evangelio del arrepentimiento para que entren al camino de la salvación, también es cierto que la iglesia tiene que arrepentirse y usted lo sabe, yo lo sé. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos en esta misma mañana. Y quiero cerrar con una oración. Hay perdón en el Señor. Hay misericordia en el Señor. Hay gracia en el Señor. Y esta mañana usted tiene esa oportunidad. Ustedes que están presentes y los que están en casa tienen esa oportunidad. Y si alguien que nos está mirando a través de las redes sociales no ha tenido un encuentro con Cristo, yo quiero invitarle para que usted se arrepienta de corazón, arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo corazón. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero que usted entienda que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para hacer de usted una nueva criatura y darte el regalo de la vida eterna. Si nunca lo has hecho, yo quiero que hagas con nosotros la siguiente oración, invitando a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Por favor, iglesia, inclinen su rostro allá en casa un momento, por favor. Sé que el Señor nos ha hablado, sé que el Señor nos ha confrontado, la palabra nos confronta, el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado. Esa es su obra, ese es su ministerio. Yo quiero que si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, el Señor le ha puesto en su corazón algo que usted tiene que arrepentirse, esta es la mañana, este es el momento de volverse a Dios de todo corazón. Oremos. Amado Jesús, hoy reconocemos nuestros pecados. Tú sabes, Señor, mis pecados, y hoy de corazón me arrepiento de todo mi corazón. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya, totalmente tuya, y hoy aplico sobre mi vida la sangre de Jesucristo que me limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Lávame, Señor, límpiame de todos mis pecados. Te entrego toda mi vida, mis pensamientos, mi alma, mi cuerpo, cada parte de mí te pertenece a ti. Recibo, Señor, de ti tu gracia, recibo de ti tu perdón, recibo de ti tu misericordia en esta mañana. Y aquellos que por primera vez están haciendo esta oración y entregando su vida a Jesús, dígale: Señor, recibo de ti tu regalo de vida eterna para salvación. Gracias, Señor. Amén y amén. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Aleluya.